¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día jueves 28 de diciembre. Partimos saludando a nuestro colega conductor José Francisco Lagos, que está de cumpleaños. Hoy día 28 de diciembre vamos a estar celebrando en la noche, así que vaya un abrazo allá. Y no es broma lo inocente, es verdad. Así es. Está de su cumpleaños también la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, así que le mandamos un saludo también, y a todos los que están de cumpleaños, naturalmente, que nos estén escuchando. Ya está con nosotros en este día jueves, porque vamos a tener jueves de historia, como es habitual, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Católica, director de formación de Res Publica. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal? Muy bien, pues muy contento terminando el año después de una Navidad muy bonita en familia. Vamos a hacer, Alejandro, un programa, a propósito de lo que tú dices, ¿no? De balance de año, ¿no? Estamos a 28 de diciembre, se cierra un año cargado políticamente, no solo en Chile, sino en el mundo. Un año marcado por distintas cosas, algunos podrían decir en el plano internacional, por el fin de la pandemia de manera definitiva, o por la guerra o la situación conflictiva entre Israel y Palestina, por la permanencia, pero el decaimiento en la opinión pública y la conmoción general de la guerra ruso-ucraniana, o la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente, pero también lo que pasó en Argentina. España no está fácil. Está entretenido el panorama internacional, entretenido, interesante y preocupante, y el panorama chileno lo mismo. Partamos por Chile, Alejandro. En términos generales, ¿cómo viste tú el 2023 en términos políticos? Tuvimos muchas elecciones, tuvimos elecciones en mayo, tuvimos plebiscito ahora de salida recién, tuvimos el segundo año del gobierno del presidente Boric. ¿Cómo lo has visto y con qué se puede comparar o asimilar políticamente hablando? A mí me parece que esto viene a ser el cierre de 4 años muy penosos, muy duros para los chilenos. Este podría decirse que fue un año perdido a la larga en un doble sentido. En primer lugar, porque el proyecto de nueva constitución no fue aprobado y todo lo que se invirtió, lo que se trabajó, lo que se prometió, al final terminó en eso. Uh-huh. El acuerdo por la paz y la nueva constitución significaba que Chile iba a terminar con una nueva constitución mejor y legitimada en democracia. Hoy día tenemos una constitución fortalecida, con 2 derrotas plebiscitarias de las opciones que se presentaron, y uno tiene el legítimo derecho a preguntarse, ¿valió la pena todo esto? Y en ese sentido es un fracaso de los procesos constituyentes, de los ensayos constituyentes. Y lo segundo, en el plano económico, Chile va a crecer cero este 2023, y está demostrado que la principal forma de superación de la pobreza y por ende de movilidad social es el crecimiento económico. Ahora, esto no es algo muy difícil de entender. Esto tiene una experiencia histórica en Chile, se demostró entre el año 84 y 98, y se demostró en la primera década del siglo y en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero se ha producido en estos últimos 15 años, salvo excepción, un verdadero decaimiento de la actividad económica chilena, y en los últimos años ha bajado la inversión, han salido capitales de Chile, y la realidad es que no se crean empleos formales en cantidad y en calidad, y por ende hoy día estamos relativamente peor que ayer, y eso es muy lamentable. Entonces, en esos 2 temas yo creo que las noticias son malas, y los efectos evidentemente son de carácter social. 1, en la delincuencia; 2, en la falta de oportunidades reales en materia laboral, y podríamos decir en otras áreas como la educación, la salud, en que se empieza a notar también que la realidad es peor que hace algunos años. Alejandro, en términos políticos se produjo este año una cuestión bastante interesante, porque hemos pasado, algunos hablan del péndulo, yo no creo en la idea de los péndulos, pero sí hemos pasado de un sector a otro en materia de mayorías políticas en las elecciones que hemos tenido. Tuvimos una convención constitucional fracasada el año 2022, dominada muy mayoritariamente por la izquierda, y por una izquierda bastante radical, que incluso parte de ella ha ido desapareciendo, la lista del pueblo, entre otros. Luego tuvimos el plebiscito de salida, 4 de septiembre del año pasado, que marca el rechazo a ese proceso. Una elección en mayo en un proceso reeditado o reiniciado, en que la ciudadanía mayoritariamente vota por los partidos de oposición al gobierno, por la derecha, con un muy buen resultado del Partido Republicano y de Chile Vamos, y ahora plebiscitada la Constitución que, entre comillas, redactó la derecha, fue nuevamente rechazada, y evidentemente
del 17 de diciembre a esta parte, el gobierno ha reflotado, ha sido capaz de tener algún margen de respiro y de maniobra política. ¿Cómo se interpreta eso en clave política, en clave social? ¿Qué buscan los chilenos a la hora de votar? ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué no convence la cuestión constitucional? ¿Fue un error este segundo proceso? ¿Fue un error los procesos en general? ¿Cómo miran las posiciones que los chilenos han ido tomando en las elecciones, que son bastante cambiantes? Elegimos a Boric hace 2 años y hoy día es una minoría política, electoral, social, bien evidente, o sea, está pegado en el 30% hace al menos 1 año y medio. En esto siempre hay que entender que son distintos lo que son los temas electorales de otro tipo de cosas. Las elecciones se juzgan por el momento en que se hacen. Eso es bueno tenerlo claro, porque efectivamente en un país X en que el gobierno dura 6 años, si a los 2 años yo estoy aburrido con el presidente, bueno, si no es un sistema parlamentario tengo que bancarme al presidente por los 6 años, porque así son las reglas de la democracia, y eso hay que pensarlo antes. Y lo mismo vale respecto a los sistemas electorales. O sea, si el sistema es con voto obligatorio o voto voluntario, la legitimidad está dada por el resultado de la elección. No está dada porque votó el 60%, el 50%, el 52%. En la mayoría de la democracia con voto voluntario vota en torno al 50%. Y a nadie se le ocurriría pensar que el presidente Obama o el presidente Reagan o el presidente X eran ilegítimos porque no votó la mayoría de la población por ello. Dicho eso, a mí me parece que hay una cierta definición básica. Hoy día la derecha en sus peores resultados, el peor resultado histórico de la derecha, pero con una votación muy baja en términos de personas que asistieron a votar, participación, es la de la convención. Si uno mira las elecciones, o sea, incluso 2 elecciones que fueron muy duras para la centroderecha, como fue la de 1989 y 1993 de carácter presidencial, nunca sacó menos del 30%, de manera tal que uno podría decir, esa es la estabilización en materia presidencial, y en materia parlamentaria está entre 35 y 48% más o menos, donde se ha producido una un gran cambio, una gran mutación, es en la centroizquierda, porque desapareció como alternativa política la concertación de partidos por la democracia, y el Frente Amplio Partido Comunista hoy día representa más o menos el 25% de la población para partir hablando. Y eso es un porcentaje muy, muy alto, que si tú te fijas, se acerca al tercio que tenía la Unidad Popular en su momento, en la elección del 73, entre el Partido Comunista y el Partido Socialista superaron el 30%, o sea, hay algo de eso ahí. Y la diferencia se va jugando, o sea, si uno dijera esas frases tan obvias pero que no dicen nada, si todos los que votaron rechazo votan a favor, gana el a favor, sí, es lógico, 62%. Pero lo que ocurre es que los que están dispuestos a reiterar, qué sé yo, será el 40%, el 45%, que es más o menos lo que fue. Y hay otro grupo que se mueve electoralmente, y eso es lo que cambia. Si tú miras, es bastante duro el 30-40%, llamémosle así, de derechas. Es bastante duro el 30-40% de izquierdas. Pero ambos sectores deben entender que hay un grupo de la sociedad que está dispuesto a moverse en una u otra dirección por razones distintas, de las más diversas, desde las pensiones hasta temas llamados valóricos, hasta de otros tipos. Y en ese sentido, lo que hay que interpretar, para terminar, es que al final, con todo lo que se critica al órgano representativo chileno, que es el Congreso Nacional, es el que mejor refleja la pluralidad, la diversidad y la volatilidad de los chilenos, porque sigue siendo las 2 fuerzas mayoritarias, Chile Vamos, republicanos, por decirlo de alguna manera, y Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, por la otra. Pero en el resto uno advierte flexibilidad, cambios, renuncia y otro tipo de cosas que reflejan lo que es Chile en la actualidad. Alejandro, te hago una pregunta en términos del gobierno. Algunos dirán, le estarán pidiendo la hora al árbitro, digamos, y pensarán que estamos en tiempo extra, pero estamos recién terminando el primer tiempo del gobierno del presidente Boric. O sea, el próximo año es recién el inicio de la segunda mitad de este gobierno. Lleva 2 años de gobierno, sufrió 2 derrotas electorales importantes, quizás
por distancia la más relevante por su significancia para el proyecto político del gobierno, por cómo anclaron el programa de gobierno, el proyecto constitucional, fue la del 4 de septiembre, que fue muy masiva, fue muy simbólica, fue muy contundente. Y desde ahí, pero incluso desde antes, se ha dicho que este es un gobierno que tiene el síndrome del pato cojo, que tiene poco manejo político, que es minoría en las cámaras, que ha sacado pocas reformas adelante, que comete errores, que ha hecho bastantes cambios de gabinete, cuyo presidente está bastante mal evaluado. ¿Cuál es el balance que haces tú en estos primeros 2 años de gobierno? ¿Te parece que el gobierno ha sido capaz de sacar adelante su agenda? Voy a preguntarlo de este modo, un frente amplista intelectualmente honesto, genuinamente, ¿puede estar satisfecho con lo que ha sido el gobierno? Yo creo que el gobierno ha sido decepcionante para sus partidarios y para sus detractores, por distintas razones. Pero no es un gobierno fracasado, o sea, es un gobierno que todavía está vivo, es un gobierno que tuvo su peor resultado en el plebiscito del 4 de septiembre, pero tuvo su mejor resultado en el plebiscito del 17 de diciembre del 2023. En segundo lugar, si tú miras la otra gran derrota del gobierno, a mí me parece que es la incapacidad de formar cuadros gubernativos a nivel ministerial consistentes de nivel. Pero si tú miras el 2023, ha sido el año más estable del gobierno en materia ministerial. O sea, ha logrado conformar un equipo que se sostiene, que tiene mejor evaluación que el equipo anterior, que puede perseverar con dificultades, pero que logra instalar temas en la agenda a los cuales las derechas se tienen que sumar, responder, decir que hay que dialogar o cosas por el estilo. O sea, le dificulta la vida a la oposición, de manera tal que si tú lo miras así, hoy día la posición del gobierno, el 28 de diciembre de 2023, es mejor que el 28 de diciembre de 2022, en parte porque porque pudo resucitar con esta última victoria. Sí, el gobierno se dio cuenta de una cosa, que así como ellos interpretan ciertas inquietudes sociales de distinto tipo, partidos como republicanos demostraron el 7 de mayo pasado que también representan inquietudes sociales de otro tipo, por ejemplo la seguridad. Y en ese sentido el gobierno no tiene el futuro asegurado. O sea, va a depender del próximo año. El próximo año debería haber un crecimiento un poco mejor, pero va a seguir siendo un crecimiento mediocre. La seguridad no sabemos cómo estará, pero cualquiera que haya leído la prensa sabe que hubo 8 asesinatos en la región metropolitana durante la Navidad. O sea, entonces no es que esté mejorando el tema de delincuencia. El problema es que nos estamos acostumbrando, entonces ya no nos llama tanto. Se está normalizando, no nos llama tanto la atención. Entonces el fracaso del gobierno en la lucha contra la seguridad y el fracaso económico del gobierno contrastan con el éxito en el plebiscito del 17 de diciembre y con la mayor estabilidad del gabinete. Hagamos una primera pausa comercial, Alejandro. Vamos a volver a conversar sobre el plano internacional, ¿no? Hacer un balance de lo que pasa en el plano internacional. Claro, tenemos muy fresco en la memoria lo que pasa en Argentina, ¿no? Ha estado en el centro de la discusión pública los decretos del presidente Milei, las manifestaciones en su contra, el eventual llamado a plebiscito que anuncia Milei, las acusaciones de Milei a los diputados, trató de coimero a varios de los del Congreso Nacional. Claro, en Chile suena fuerte. La verdad es que es bien probable que sea verdad. Entonces, es bien interesante ver qué pasa en Argentina, pero no solo en Argentina. España ha estado bastante movido y, por supuesto, este va a ser un año que también va a tener elecciones bien interesantes en Estados Unidos y en otros países. Así que conversemos un poco del balance del año en el plano internacional, en política internacional. A la vuelta a la pausa estamos con Alejandro San Francisco aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Res Pública, en este jueves de historia conversando, haciendo un balance, ¿no?, de lo que ha sido este año 2023, en este último jueves de historia del año. Y por supuesto, en algunos minutos más vamos a estar conversando de lo que uno podría esperar
para el próximo año 2024. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa, quienes han estado acá en Nuevas Voces este año 2023 y que por supuesto varios de ellos esperamos que estén el próximo 2024. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Por eso en BCI cuentas con leasing verde y seguro automotriz verde para apoyarte en tus proyectos sostenibles. BCI hoy puede ser diferente. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Comentamos, Alejandro, que el plano internacional también ha estado cargado de noticias y hay dos países quizás particularmente interesantes de analizar por la relación política y diplomática, en fin, y de historia, de cultura que tienen con Chile, que es el caso de España y es el caso de Argentina. España, creo que en Chile ha pasado quizá un poco más colado por la situación interna, por el plebiscito, por las campañas y también por la situación de Argentina, que nos llega de manera mucho más directa. Pero en España hay una situación bastante compleja que tiene que ver con, primero, el resultado de las últimas elecciones. El resultado de las últimas elecciones genera una suerte como de situación imposible, porque ni la oposición al gobierno del presidente Sánchez logra los votos para gobernar, sin perjuicio de que uno de los partidos de oposición sale primero, el Partido Popular, ni Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, logra los votos por sí mismo, junto a la izquierda, a la extrema izquierda tradicional, si se quiere, al partido más organizado, y se ve obligado a empezar a pactar con grupos más pequeños, que le generaron muchos problemas en su reciente legislatura, en su reciente gobierno. Entonces, se produjo una situación compleja. Obviamente, Pedro Sánchez, como la vez pasada, negoció con esos sectores para poder lograr la investidura y lograr los 176 votos, pero lo hizo a cambio de lo que los partidos de oposición llaman un verdadero golpe de Estado, ¿no? Un verdadero golpe al Estado, una amnistía, un indulto que ha generado bastantes complicaciones, que vuelve a la cabeza la idea de la aceptación del filoterrorismo en política, que tiene relación con los movimientos separatistas. ¿Cómo has visto la situación española, que es bastante compleja? Un país que políticamente ha sido bastante inestable en los marcos de una regularidad democrática, pero bastante inestable en los últimos años por la situación en Cataluña, por los gobiernos de distinto color que se van cambiando de mano. ¿Cómo has visto lo que ocurrió en España? Lo primero, que a todo lo que tú dices yo le agregaría una cuestión que es crucial respecto de España, que es el efecto espejo. O sea, en alguna medida, si bien no hay que exagerar, hay unas historias paralelas y política paralela entre ambos países, obviamente con la diferencia del caso. La mayor diferencia es que en Chile Republicanos superó a Chile Vamos, en cambio en España Vox no ha logrado superar al Partido Popular. En Chile el Frente Amplio superó a la Concertación, en España Podemos y otras fórmulas de izquierda no ha logrado superar al Partido Socialista Obrero Español. O sea, allá las dos grandes fuerzas de la democracia española, las que han gobernado desde 1982 en adelante, siguen siendo las dos principales fuerzas políticas. Acá en Chile, las dos principales fuerzas desde 1990 en adelante dejaron de ser las dos principales fuerzas políticas. Esa es una gran diferencia. En el resto hay muchas cosas que vale la pena analizar de manera común, de manera comparada. Yo creo que lo que ocurre primero es que hay que entender que haya un sistema parlamentario. Entonces, la noche de la elección da lo mismo quien gane, en el sentido que no obtenga más votos. Lo clave es quien logre obtener más escaños, los 176 escaños que permitan formar gobierno. Y en ese sentido, el triunfo, comillas, de Núñez Feijóo del Partido Popular fue un triunfo amargo, porque le permitía ser primera mayoría, pero no le permitía gobernar. Y en cambio la derrota del Partido Socialista Obrero Español fue una derrota con cuenta alegre, porque eventualmente, pactando con grupos minoritarios, podría llegar a tener una mayoría. Cuando se discutió eso en la elección, que estuvimos presentes allá el 23 de julio, habían dos dudas grandes. Si se le iba a dar la independencia a Cataluña, por una parte, un plebiscito de independencia, y en segundo lugar, si se iba a dar la amnistía o los indultos. Y yo manifesté en esa oportunidad que me parecía claro que lo segundo sí y lo primero no.
Y aquí es bien interesante porque yo entiendo las críticas que se le hacen a Pedro Sánchez, no entiendo lo de golpe de Estado, porque al final los indultos o las amnistías son leyes buenas, regulares o malas, en función de los casos. Pero fíjate que en Chile hemos tenido indulto, lo tuvimos el año pasado por parte del presidente Gabriel Boric. El indulto a los terroristas estaba prohibido en la Constitución del 80 original. Y el debate de marzo de 1991, que le costó la vida al senador Jaime Guzmán, fue precisamente por el indulto a los terroristas, donde la mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado chileno, incluyendo partidos de derecha, se manifestaron favorable al derecho al indulto a los terroristas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que eso uno puede estar a favor o en contra. Pero no es que sea un golpe de Estado, es una norma buena, regular o mala, como tantas que hay en democracia. Y en ese sentido a mí me parece que lo que hizo Pedro Sánchez es jugar en el límite para mantenerse en el gobierno, y es lo que ha logrado, mientras otros trataron de jugar también con sus distintas fórmulas, a mi juicio erróneamente respecto de Vox, creyendo que era un adversario cuando era evidentemente un aliado, y terminaron sin pan ni pedazo, que ese fue el caso del Partido Popular. Alejandro, te hago una pregunta, porque tú comentabas una cuestión que es interesante sobre los paralelismos entre España y Chile, ¿no? Ya vamos a pasar a Argentina, pero ya hace dos matices que son bien relevantes, ¿no? Esto de que por derechas y por izquierdas, voy a plantearlo así, no me gusta el concepto, pero las nuevas derechas y las nuevas izquierdas le ganaron a las derechas e izquierdas tradicionales, respectivamente, republicano, el Frente Amplio en Chile, ¿no? Y en España eso no ocurrió. Y por el contrario, no solo no ha ocurrido, sino que pareciera ser que los puntos más altos de esas alternativas, de Podemos en España, de Vox en España, pareciera ser que ya quedaron en el pasado y que se han refortalecido los partidos tradicionales. Es decir, en la última elección el PP crece bastante en su número de escaños, Vox pierde un buen número de escaños, y el Partido Socialista Obrero Español, a pesar de que había una crítica muy clara al gobierno del presidente Sánchez, el sistema parlamentario tiene esas cosas de mucha frontalidad en el debate, entonces lo tratan de mentiroso en el Congreso y es de lo más normal. Bueno, el Partido Socialista Obrero Español igual saca una chorrera de votos, de hecho creo que creció 3 escaños respecto a la última elección. Entonces, ¿crees que ahí puede haber algo que se replique en Chile? Es decir, una vuelta, no me gusta la idea de volver al centro, porque no creo que exista el centro político, pero una suerte como de refortalecimiento de los partidos tradicionales. Yo creo que sí existe el centro político, sí existen los partidos tradicionales, sí existen los partidos nuevos. Todo esto es relativo, porque ese es un ámbito geográfico, de manera que el centro político existe en la medida en que hay derecha e izquierda, la derecha existe en la medida en que hay izquierda, la izquierda existe en la medida que hay derecha. Y efectivamente dice poco, pero explica, y se entiende. Y eso es valioso. Ahora, ¿puede renacer el centro? ¿Puede crecer el centro? Sí, claro que puede. Pero fíjate que ¿cuál es la gracia del Partido Popular y del Partido Socialista? Están anclados en la sociedad española. O sea, tú vas al pueblo más perdido de España, en los más diversos sectores, puedes ir a, qué sé yo, a Andalucía, puedes ir a Galicia, a la España profunda, al rostro seco de Castilla, como le llamaban en Uruguay, claro. Y tú tienes populares y tienes socialistas en todos lados. Y esa es una realidad. Y eso es algo que tú tendrías que evaluar si se da en Chile. Yo creo que no se da. De manera que los partidos tradicionales, había dos que lo tenían habitualmente, que era la democracia cristiana, siempre había demócratas cristianos en todo. El partido de conciencia real. Eso se perdió, o sea, es un hecho. Entonces, ¿pueden los demócratas cristianos resucitar? Claro que pueden, pero tienen que tener un trabajo de juventud, un trabajo en los sindicatos, el trabajo que lo hizo grande, y evidentemente no lo tienen. Hoy día hay partidos de centro político que a mí me parecen interesantes e inteligentes, por ejemplo, Demócrata y Amarillo, pero son partidos con más generales que soldados, y los partidos con más generales que soldados han existido en la historia de Chile. De alguna manera era el MAPU, un partido de cuadros, lo digo completamente. De alguna manera es Evópolis. Pero eso tiene méritos y tiene limitaciones, y hay que reconocer ambas. Si uno reconoce solo los méritos, no va a entender lo que pasa en la política práctica. Entonces, yo creo que en Chile sí se puede, yo creo que en Chile sí se va a producir un crecimiento del centro, entre otras cosas porque ya no puede estar más chico. O sea, y lo otro que hay que ver es si efectivamente
estas declaraciones son meras declaraciones o son proyectos de más largo alcance, cuando la presidenta de Bópoli dice queremos llegar a un acuerdo más de centro con demócratas y amarillo. Y si va a haber o no va a haber una respuesta positiva de parte de amarillo y demócrata para estar con Evópoli. Y si le van a cobrar no estar con Renovación Nacional o con la UDI, si estar con Renovación y no con la UDI, si estar con Renovación la UDI pero sin republicanos, y ahí van a tener que evaluar la asignación de cupos en las listas, que es una cuestión bastante más complicada. Alejandro, te hago una pregunta. Volviendo a Argentina, Milei endureció el tono en los últimos días. Anunció un plebiscito si se rechazan sus medidas, que es una suerte como de mega decreto presidencial en que toma una serie de disposiciones. Acusó de supuestas coimas a varios de los legisladores. Pero fundamentalmente, digamos que Milei asumió el cargo con noción del poder que tiene como presidente de la República, cumpliendo varias promesas de campaña y de algún modo diciendo: nosotros vamos a ir con lo que prometimos. Vamos a aplicar las medidas complejas, duras, si se quiere, que hay que tomar en un país que está en esta situación, y estamos hablando con la verdad, ¿no? Se ha hecho famosa esta idea de que no hay plata, ¿no? Que lo repitió mucho en su discurso inaugural. Generó inmediatamente pugnas con el Congreso, pero es interesante analizar el fenómeno Milei porque le gana por 12 puntos al kirchnerismo en la segunda vuelta presidencial. Es un presidente que se autodenomina liberal libertario, que quizá una rareza en el continente de América Latina. Yo creo que no ha habido otro presidente libertario y en el mundo. Entonces, ¿cómo ves el fenómeno Milei, pero cómo ves también la situación de Milei en Argentina y lo que le puede venir para adelante? Primero, yo considero que el fenómeno Milei es lo más importante que ha ocurrido en América Latina en el siglo XXI después del triunfo de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez. O sea, en términos históricos, me parece que podemos estar frente a una revolución liberal con un tremendo potencial. Ahora, eso no significa que va a ser exitoso, eso está por probarse, pero está en la situación en que está Hugo Chávez cuando llega al gobierno en Venezuela. Es decir, él no llegó al gobierno, él llegó a hacer una revolución, que son dos cosas distintas. Y en ese sentido a mí me parece que en Milei se juntan dos cosas. En primer lugar, tiene los objetivos muy claros, o sea, Milei sabe para dónde va. Y cuando una persona tiene claro para dónde va, resulta bastante más fácil tomar decisiones. No significa que no va a tener errores en el camino, sí significa que tiene una orientación muy clara y a las personas les sale más fácil entender. Y en segundo lugar es lo que tú dijiste, pues tiene noción del poder. Él es el presidente de la República y es presidente de la República porque el pueblo argentino así lo ha dicho. Podríamos decirlo así. Milei fue elegido democráticamente para hacer una revolución liberal en Argentina. Esa es como la redacción completa. Ahora, si esto va a ser exitoso o no depende de muchas cosas. Primero, de la capacidad que tenga para persistir en su idea. Segundo, de cuánto está dispuesto a aguantar el pueblo argentino el chaparrón. Claro. Tercero, no basta con endurecer el tono. Yo creo que más importante que endurecer el tono es cuando el gobierno hace pedagogía política. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno será tanto más exitoso cuanto más claramente explique, uno, la realidad económica de Argentina, y dos, los tremendos desfalcos, robos, abusos que se hicieron durante el kirchnerismo en Argentina. O sea, la persona que tenía el sauna o el jacuzzi en la oficina, el despilfarro de recursos para organizar fiestas, cócteles y otras situaciones en un país con el 50% de pobreza, y otros tantos problemas. Si eso no se ajusta a la realidad, la verdad es que Argentina va a sufrir mucho. Y me parece que la explicación que dio Milei es muy inteligente cuando le dicen, oiga, pero por un lado, si usted no hace lo que quiere hacer, dice que Argentina está mal. Y si lo hace, también lo vamos a pasar mal. ¿Cómo es la cosa? Claro. Dice, sí, así es. Pero esto es como el hombre de las cavernas que estaba en la caverna. ¿Qué sabía? Si se queda en la caverna, está seguro, muy seguro.
no va a pelear con ningún oso, Claro. no va a pelear con nadie, pero se va a morir de hambre porque no sale a cazar. Si sale a cazar, asume un riesgo, pero eventualmente no se va a morir de hambre. Lo que nosotros vamos a hacer es asumir el riesgo de la libertad y vamos a ir a cazar, para decirlo en esos términos, y esa es la pelea que va a dar. Porque termino. Lo que tiene claro el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Volver a poner a Argentina en el primer lugar de las ligas mundiales. Y esa es una cuestión que yo creo para la mentalidad de los argentinos es algo muy profundamente atractivo al ver los sumidos que están en la mediocridad y la miseria. Hagamos, Alejandro, la última pausa comercial en esta conversación de Jueves de Historia acá en Nuevas Voces. A la vuelta vamos a estar conversando de qué viene para el 2024, ¿no? Un 2024 que tiene elecciones municipales en Chile, que parte efectivamente esta segunda mitad del gobierno del presidente Boric. Hay hartas cosas interesantes que conversar, así que a la vuelta de la pausa vamos a estar analizando lo que viene el año 2024, que parte el próximo lunes. Ya vamos a estar en 1 de enero, así que en pocos minutos volvemos. Quédense en nuestra sintonía acá en Nuevas Voces. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Alejandro San Francisco. Entremos con lo que viene el próximo año, Alejandro. Comentábamos a la pasada, hace algunos minutos, inicia el segundo tiempo del gobierno del presidente Boric, ¿no? La segunda mitad, una segunda mitad que siempre es compleja porque empieza a tomarse con las elecciones, ¿no? Este es un año de elecciones municipales, siempre como que van midiendo el nivel de adhesión al gobierno en las municipales y son siempre un punto político relevante a ver si es que efectivamente se viene la oposición al próximo año o al revés, si se consolida el gobierno. Y al mismo tiempo el gobierno tiene el desafío de retomar la agenda después de 2 años fundamentalmente constitucionalizado, y lo ha hecho en 2 temas al menos, en materia previsional, en esta reforma de pensiones que ha estado liderando la ministra Jara, y en materia tributaria, sin perjuicio que hay otros temas, la ley de pesca, en fin. Y en los últimos días se ha generado una discusión interesante porque se dio a conocer que sectores de centro derecha se habrían abierto a generar acuerdos con el gobierno en un afán por distinguirse el Partido Republicano y buscar la posibilidad de llegar a acuerdos en materia de pensiones o en materia tributaria. Hay que decir que fue bien poco claro porque ante la crítica dijeron que eso no significaba ni modificar los 6 puntos de constitución estatal, ni que ni un punto fuera de constitución estatal, ni tampoco subir los impuestos, con lo cual el acuerdo empieza a quedar un poco lejos. Quizás fue más una declaración que una realidad, o no hay mucha comprensión de qué significa llegar a acuerdos con el gobierno. Pero lo cierto es que se abrió esa ventana en esa dirección, y es una polémica bastante obvia después de la derrota que sufrió la derecha en la elección del 17 de diciembre, que es una polémica o una suerte de críticas cruzadas entre Chile Vamos y el Partido Republicano, que se abrieron particularmente con la carta de estos 30 dirigentes de Chile Vamos, que eventualmente se habrían arrepentido de votar a favor porque era un texto maximalista y una serie de declaraciones. ¿Cómo ves, Alejandro, la relación de las derechas y la relación de la derecha con el gobierno para efectos de lo que puede hacer el gobierno el próximo año? Porque el gobierno, en buena medida, depende también de la posibilidad de llegar a acuerdos con sectores distintos al suyo. Mira, yo creo que en esto veamos primero la parte macro. A mí me parece que las reformas que promueve el gobierno van a seguir estando en el centro de la discusión porque es el objetivo y la obsesión del Ejecutivo para el 2023. Y si quedaban demolidas con un triunfo del a favor, el triunfo del en contra les da una nueva vida. Y en ese sentido han retomado la agenda y la misma noche del 17 de diciembre ya estaban hablando de nuevos impuestos, tanto en materia tributaria propiamente tal, como en materia de pensiones. Yo la verdad es que es difícil interpretar cuando dicen lleguemos a acuerdo en esos 2 planos si no está dispuesto a subir los impuestos y no está dispuesto a darle plata al Estado, si eso es lo que quiere el gobierno. Salvo que el acuerdo sea, qué sé yo, el 6% va a fondos privados, a la capitalización individual, y va a haber un 2% extra de un impuesto al trabajo. Puede ser, yo no he visto esas declaraciones, habría que evaluarlas. Yo creo que más que nada esto es discursivo, hay que conversar, no nos podemos negar a conversar, pero siendo discursivo es torpe, porque nadie se niega a conversar. Si la discusión está, vamos a conversar sobre la base de nuestras ideas, que dicen algunos, o vamos a conversar sobre la base de las ideas ajenas. En esto hay 2 posturas que me parece que son gravitantes. Aquellos que consideran que los acuerdos son buenos,
o sea que es bueno llegar a acuerdos, y aquellos que consideran que los acuerdos pueden ser buenos, regulares o malos según el contenido del acuerdo. Y en ese sentido hay algunos que han ido sincerando, incluso habiendo llegado a acuerdos en el pasado, el acuerdo del alza tributaria del ministro Arenas, que hoy lo consideran malo, claro, por ejemplo. En cambio, el acuerdo de 1989 de las reformas constitucionales era un buen acuerdo. Entonces, habría que ver qué es lo que se está acordando, porque lo clave en esto es el contenido y no el mecanismo. De hecho, la democracia se funda en que no hay acuerdo. Se funda en que hay dos candidatos, claro, o varios, por eso votamos, y se elige a uno y no se acuerda 2 años para Boric y 2 años para Kast. Se dirime electoralmente los 4 años para Boric. Si fuera un acuerdo sería 2 años y 2 años, y ahí es un acuerdo perfecto. No, la democracia se funda en que no hay un acuerdo electoral, sino que hay una resolución popular mayoritaria. Eso yo creo que es un tema que hay que tenerlo claro. Sin perjuicio de eso, quiero agregar un pelo a la sopa, Tomás, que a mí me parece que es el siguiente. Yo creo que sería muy importante que la centro derecha o las derechas plantearan qué acuerdos les gustaría ver materializados. O sea, por ejemplo, yo soy de los que cree que no hay que negarse a subir impuestos per se. Yo creo que los impuestos son un instrumento. Por ende, en general, la plata es de las personas, y las personas saben mejor cómo administrarlo que un burócrata. Esa es como la regla general. Pero si se va a subir los impuestos porque socialmente es necesario, yo creo que en la misma ley, y se tiene que aprobar paralelamente, tiene que ir una reducción del tamaño del Estado. O sea, tiene que ir que se van a eliminar 2, 3 ministerios, que se van a eliminar no sé qué, que no se van a poder contratar más personas en el Estado, más o menos plan de austeridad como el que se está desarrollando en Argentina, como el que se ha hecho en otros países. Porque si el alza de impuestos va a ir a financiar más ministerios, más Estado, evidentemente no tiene ningún sentido hacer alzas impositivas. Y respecto de la segunda pregunta, la de las derechas, yo creo que ha habido muy poca polémica después de la elección. O sea, lo lógico es que hubiera una discusión después del 17 de diciembre. ¿Quién nos metió en este baile? Chile Vamos. Entonces, lo lógico es que hubiera gente de republicanos, independientes, otros grupos que dijeran, oye, pero Chile Vamos metió en esta fiesta porque creyó en el gobierno y resulta que hemos perdido no sé cuánto tiempo y al final quedamos en nada. ¿Qué podría haber dicho Chile Vamos? Oye, republicano efectivamente exigió estos 3 o 4 puntos y eso nos restó votos en las elecciones. Puede ser, pero si tú te fijas, ha habido poco debate o poca discusión posterior. Claro, si tú miras la carta del fin de semana, firmada fundamentalmente por exministro del presidente Piñera, que dice que van a hacer una autocrítica, la verdad es que es una autocrítica de los demás, es una crítica a republicanos, y la autocrítica fundamental es haberse sumado a republicanos, o sea, es seguir pegándole al aliado. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que definir, si efectivamente ellos consideran que republicanos le hace mal a Chile, si republicano es un partido extremo, yo creo que lo que tiene que definir derechamente es el próximo año que cada uno vaya en las listas municipales que estime conveniente, que haya una competencia total en distintas municipalidades. Supongo que republicanos no tiene candidato en todo Chile, entonces se va a tener en algunos lados, en otros va a competir, particularmente en aquella área donde esté más fuerte, y Chile Vamos hará lo mismo, pero hay que pensar si eso es lo más inteligente o no. Pues yo creo que es bastante ridículo ponerse a pelear cuando, en el caso del gobierno, del oficialismo, desde la democracia hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista se pusieron rápidamente de acuerdo para el 2024. Alejandro, lamentablemente se nos acaba el tiempo, no nos podemos quedar sin la recomendación de libro. Este fin de año, mamá empieza, algunos tendrán vacaciones en enero, en febrero, algunos días, y siempre un buen momento para leer y aprender algo nuevo. ¿Qué nos traes de recomendación hoy día de libro a nuestros auditores? Traje un libro breve, por eso me critican que tengo libros muy gordos. Este es un libro breve de 200 páginas, Historia mínima de la Revolución Cubana, y lo elegí, es de Rafael Rojas. Rafael Rojas es un historiador extraordinario, y yo todos los libros de él que he leído son muy, muy buenos. La polis literaria es uno,
de primer nivel, uno sobre el árbol de las revoluciones, pero este tiene la gracia de contar en forma amena y muy clara y breve a su vez lo que es la Revolución Cubana. ¿Y por qué elegí este libro? Porque el próximo 1 de enero se cumple un año más del triunfo de la Revolución Cubana. Se van a cumplir 65 años desde el establecimiento de la dictadura de Fidel Castro en Cuba, luego Raúl Castro, luego Díaz-Canel, de manera que tenemos 6 décadas y media de gobierno no democrático en Cuba, y en ese sentido pienso que la Revolución Cubana de Rafael Rojas es un excelente libro para quienes quieran adentrarse a ese proceso tan relevante en la historia de América Latina, particularmente en los años 70, pero que sigue teniendo secuelas hasta el día de hoy. Historia mínima de la Revolución Cubana, entonces la recomendación de Alejandro San Francisco. Con eso vamos a ir cerrando nuestro programa acá en Nuevas Voces de Agricultura, este jueves de historia. Gracias, Alejandro, por acompañarnos como cada jueves acá en la 92.1. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Los invito a que se queden aquí en la 92.1 FM. Ya viene Deportes en Agricultura, por supuesto con las noticias a la hora de las 2 de la tarde. Y nosotros nos reencontramos para terminar la semana, esta última semana de diciembre, esta última semana del año. Mañana viernes a las 13 horas, como cada día de la semana, acá en Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau.